He preparado este otro vídeo para explicaros qué cosas deberíais tener en cuenta o recordar de cara al periodo intraoperatorio. Como bien sabéis, tenemos muchísimo instrumental en cirugía, pero es muy importante no solo tenerlo, sino saber qué funciones tiene, pero sobre todo cómo poder utilizarlo de forma adecuada. Aquí tenéis el recordatorio de una mesa quirúrgica, que sigue una secuencia de orden lógico con lo que vamos a necesitar. Primero, separar, incisión, después despegar, hemostasia, luxar y finalmente suturar y limpiar. Respecto a los forceps superiores, recordados que son forceps por lo general bastante rectos, aunque a medida que vamos a necesidades más posteriores, a molares, veremos que la parte activa está más curvada para salvar la mucosa yugal. Por ejemplo, la gran diferencia está entre un forceps totalmente recto de incisivos y caninos superiores y uno de cordales, que como veis es el penúltimo y es el que está mucho más curvado, u otro que sería el de restos radiculares superiores o de bayoneta. Como veis, los forceps tienen distintas partes activas. Puede haber una parte acanalada, como sería esta en el caso de molares o de premolares, etcétera, y algunos tendrán mordientes, como es en este caso. Cuando veáis un mordiente que forma parte de una parte activa de un forceps, significa que ahí irá directo a una furca. Por tanto, cuando tengáis dudas de qué forceps utilizar, significa que debéis recordar qué anatomía tiene el diente que voy a extraer. De ese modo, es muy fácil saber cuándo necesito un forceps u otro. Y tener en cuenta que a nivel de molares superiores habrá un forceps molar izquierdo y otro derecho, porque la zona vestibular está en un lado distinto. Respecto a los forceps inferiores, lo que se observa es que su parte activa está angulada a unos 90 grados respecto al vástago. Así que es muy fácil reconocerlos. Destacar que el forceps de restos radiculares inferior tiene los mordientes o la parte activa que se toca y el de incisivos no. Realmente está cerca, pero no llega a tocarse. Finalmente tenemos forceps de premolares, luego otro pico del oro y cuerno de vaca. Una de las principales funciones del forceps cuerno de vaca sería la extrusión del molar inferior. No solo es importante tener los instrumentos, sino también saber cómo debemos presionarlos. Primero, hay que ser elegantes. Segundo, no hay que trabajar de más, porque muchas veces cuando estamos cogiendo el material de forma inadecuada, estamos aplicando fuerzas que por un lado nos pueden hacer daño en nuestro cuerpo, en nuestra muñeca, y por otro, si se nos escapa ese instrumental, podemos hacer daño a nuestro paciente. Como veis, en este caso, periostotomo, pinza y mango de bisturí se cogen como si fuera un lápiz. En el caso de botadores, lo que hacemos es colocar toda la zona del cuerpo de ese botador dentro de nuestra mano, donde vamos a apoyar y hacer fuerza en general, no solo con los dedos, pero sobre todo el dedo índice va a proteger ese vástago hacia la parte activa, porque nos va a ayudar a canalizar mejor la fuerza y sobre todo a poder retirar rápidamente el botador en caso de que éste pueda marchar del lugar, ¿no? O se nos pueda escurrir de algún modo. Cuando hablamos de forceps, lo que hacemos es primero activar el forceps, abrir el forceps con el meñique y después, una vez hemos presionado el diente, cogemos con toda la mano y todos los dedos fuera el forceps de forma fuerte. Cuanto más lejos hagamos el agarre de la parte activa, más palanca y más eficaz va a ser la fuerza que nosotros estemos aplicando. En el caso de botador de pot, que son las dos imágenes de la izquierda, pues lo que vemos es que la prensión es exactamente igual que un botador recto. Y respecto al portaagujas, recordad que la prensión adecuada sería dedo pulgar, dedo anular dentro de estos anillos y después dedo índice que sostiene y aguanta el pulso y este dedo medio que fija toda esta posición. No solo es importante cómo coger el material, evidentemente hay que saber cómo usarlo, la función, hasta qué punto la fuerza, pero hay algo que es básico y es el trabajo en equipo.
Por tanto, aquí os he puesto unas imágenes de resumen. Por ejemplo, cuando uno acaba la extracción, la función del operador es suturar, con lo cual no vamos a estar separando la mucosa yugal. El cirujano o la cirujana lo que hace es coger portaagujas con la mano derecha y pinza mano izquierda o al revés si es zurdo. El ayudante lo que hace es encargarse de separar, cortar y ir aspirando o irrigando a medida que haya necesidades en ese caso. Es importante tener en cuenta que en todo momento durante la extracción tenemos que asegurar la seguridad de nuestros pacientes y también tener en cuenta que debemos notar lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo. Por eso es importante que una vez hemos hecho la sindesmotomía y empezamos a luxar con botadores rectos de POT o también forceps, dejemos a un lado el separador, nos separemos con la mano izquierda y presionemos las corticales, porque pensad que toda la luxación que vamos a hacer va en una dirección y es en la de dilatar el alveolo, con lo cual tenemos que sostener bien esas corticales. Recordad que cuando estamos haciendo la luxación de un diente inferior, es muy importante asegurar que estamos cogiéndole la mandíbula al paciente y por tanto no solo vamos a usar los 2 dedos intraorales para sostener las corticales, sino que por fuera vamos a sostener el mentón de nuestro paciente, porque si no es muy cansado para los pacientes y también podemos hacerles daño en la ATM. Una vez que ya sabemos qué instrumentos tenemos y ya los hemos afinado, ahora sí que estamos preparados para empezar la sinfonía. Los pasos de una extracción pues van a diferir un poco si es una extracción convencional o quirúrgica, pero evidentemente hay una base, ¿no? Y esa base la vamos a repasar primero con la extracción convencional. A nivel de la extracción convencional, lo que haremos en primer lugar será la sindesmotomía para separar levemente ese tejido y romper esas fibras periodontales. Después lo que haremos será la luxación, ahora repasaremos los distintos movimientos hasta que podamos avulsionar el diente y finalmente el legrado y la irrigación, sutura si es necesaria y la compresión con una gasa. Aquí tenéis unas imágenes de los distintos tipos de maniobras de luxación que tenemos. En todas ellas hay un factor común y es la impulsión. La impulsión quizá es la maniobra más olvidada y es que siempre estamos empezando la extracción como si ya la quisiéramos acabar. En realidad lo que tenemos que procurar es que una vez hacemos la prensión con el forceps debemos tirar hacia adentro ese diente porque la impulsión nos ayudará a dilatar el alveolo. Podemos hacer por un lado movimientos laterales, vestibular, palatino o lingual, también movimientos de rotación, que sería como la moto, y finalmente en dientes que no sean unirradiculares haremos una circunducción, que sería una especie de movimiento combinado entre movimiento lateral y rotación, en el que intentamos, junto con nuestro codo, dibujar una especie de cono que tiene un eje imaginario que une esos ápices del diente multiradicular. Aquí vemos en un diente ya muy luxado cómo podemos combinar movimientos como rotación y movimientos de lateralidad. Una vez hemos hecho la extracción del diente, la avulsión, debemos revisar que ese diente esté completo y que no haya estructuras dañadas. Por ejemplo, en este caso vemos la fractura de la tuberosidad que ha salido junto con ese diente porque había una zona de anquilosis. En otros casos puede que tengamos una fractura de la raíz. Esto es algo habitual, sobre todo cuando uno está aprendiendo, porque a veces es difícil saber cuánta fuerza tenemos que aplicar o a veces es difícil saber si aquella extracción era quirúrgica y yo llevo mucho rato intentando que salga de forma convencional. Como vemos, en la imagen de la derecha tiene o da a pensar que es una aplicación de fuerza excesiva, pero en la imagen de la izquierda sí que parece que la anatomía de ese ápice fuera desfavorable y un tanto curvada. Algunos casos en los que vamos a planificar de forma preoperatoria con la radiografía, ya vamos a preverlos como casos de extracción quirúrgica.
Por ejemplo, yo pienso que en un cordal como este 4.8, que está careado, que está muy tratado y que sobre todo tiene un diámetro mesiodistal mucho más ancho que la corona, pienso que es bastante claro que voy a necesitar una odontosección de raíces. En este caso, vemos esta odontosección realizada vertical y vemos efectivamente esta anatomía tan globulosa de las raíces. Una vez hemos hecho la abulsión del diente o los dientes, vamos a hacer un buen legrado, tocando bien a hueso y una irrigación profusa. Y este es el momento de comprobar que no hay ningún problema. En este caso, una maniobra de Valsalva para observar si hay o no una comunicación bucosinusal. Aquí vemos que efectivamente hay salida de aire y de sangre a través de esa parte palatina del alveolo, con lo cual lo que hacemos es colocar un Liostip, un apósito de colágeno texturizado y una sutura para fijar ese Liostip e intentar que en el postoperatorio no se extraiga o no salga al exterior. En otros casos en los que veremos mientras estamos operando que hay un sangrado en sábana o hay una hemorragia, lo que haremos antes de finalizar es colocar o bien un apósito de colágeno texturizado o bien esponjas de colágeno, también con sutura, porque eso nos va a ayudar a fijar el coágulo y a generar una buena hemostasia. Este es el momento en el que ya decidiremos, una vez hemos hecho la abulsión del diente, si es necesario suturar o no. No siempre es necesario, porque realmente a veces hemos hecho una extracción, tenemos un alveolo en el cual, aunque, por mucho que pongamos sutura, no podremos cerrar. Con lo cual, deberemos seleccionar los casos. Por ejemplo, en este caso vemos que hay un alveolo que no va a quedar más cerrado, pero sin embargo vemos estas papilas que están separadas y que les convendría que nosotros las volviéramos a juntar, estos labios de la herida, junto con una sutura. Ahora, para finalizar, os enseñaré un caso de una extracción quirúrgica de un cordal inferior para que podáis también observar todos los pasos quirúrgicos que algún día seguramente vais a hacer. Nos viene una paciente joven, menos de 25 años, para extraer este 4.8. Vemos que es una posición B, 2, y además es una angulación mesioangular. En este caso, lo que hemos realizado es una incisión crestal a nivel distal y sulcular para hacer un colgajo envolvente. Nada más separar este colgajo mucoperióstico ya vemos como hay una porción de diente que se ve, pero necesitamos extraer hueso, necesitamos hacer ostectomía hasta que vemos la línea melocementaria de ese diente, porque como está impactado sabemos que necesitaremos hacer una odontosección. En este caso hacemos una ostectomía en surco a nivel vestibular y luxamos con el botador. Cuando vemos que el diente ya se mueve y que está algo luxado, es momento de hacer la odontosección. En este caso, una odontosección de corona, donde vemos que podemos extraer toda la corona entera y finalmente podemos luxar las raíces y avulsionarlas. En este caso son como dos raíces fusionadas, ahí vemos ese tabique interradicular de forma parcial, con lo cual paciente joven, raíces que prácticamente son cónicas, pues no es necesario hacer más odontosección en este caso. Y finalmente vemos un cierre primario de la herida, en este caso con una sutura monofilamento de 4 ceros. Bien, pues hasta aquí el vídeo de intraoperatorio, espero que os haya gustado y que lo disfrutéis. Muchas gracias.